Bueno, estamos con el señor actor Julián Román. Muy buenas noches. Gracias por recibirnos a los estudiantes de Comunicación Social, primer semestre de Uniminuto a Distancia. Eh, Señor Julián, queríamos saber cómo ha estado el sector audiovisual y en este caso los actores con el caso de el COVID-19 en este año. Ha sido muy difícil porque evidentemente ha sido este sector de entretenimiento, tanto cine, televisión y teatro, el más afectado, puesto que nuestras formas de trabajar pues es con mucha gente, un equipo de grabación por mínimo que sea, estamos hablando de 70 personas. Eh, Trabajamos si es en un estudio, en un sitio muy confinado, si hablamos de teatro pues ni hablar, el público, actores, y cine es la misma mecánica muy parecida a la televisión en cuanto a la forma de trabajar. Realmente lo que ha pasado con el COVID y con nosotros es que la problemática siempre ha estado ahí, sino que el COVID hizo que pusieran unas lupas mucho más grandes y vieran más profundamente, sobre todo, los estamentos políticos, por así decirlo, que el abandono y la falta de conocimiento de nuestra profesión demuestra que desde el principio y desde hace muchos años no hay ninguna medida realmente para estos tiempos, ni para ninguno. Por ejemplo, cuando pasó lo del Festival Iberoamericano, fueron entidades privadas las que empezaron a organizar, entre ellos el ACA, para conseguir que se le pagara a los actores que se les debía. Y en este momento está pasando exactamente lo mismo. Desde ACA se está haciendo una campaña que se llama Salva la Sala, que estamos recurriendo a la gente que quiera donar para poder salvar a más de 50 salas por ahora en Bogotá, porque hay 500 en Colombia que están cerradas. La televisión, todos pararon, están retomando programas deportivos, programas de entretenimiento, pero las series como tal todavía está muy complicado el tema, pues porque no se sabe cuáles son los protocolos de bioseguridad. Desde acá hemos mandado muchos, pero el ministerio todavía no los aprueba. Entonces ha sido muy complicado porque este gremio, ahí estoy yo, me meto, nosotros vivimos de más o menos del día a día. Cuando hacemos teatro dependemos de nuestras salas llenas. Cuando hacemos cine y televisión dependemos de unos sueldos mensuales que se supone que tenemos que ganar, pero pues llevamos 3, 4 meses literalmente parados, sin una ventana, todavía no se sabe nada. De hecho, los únicos decretos que han salido han sido en contra del trabajo de nosotros. Primero salió el 516 y después el 556, que palabras más, palabras menos, lo que querían hacer era bajar la cuota de pantalla basados en el contagio del COVID. Afortunadamente, la semana pasada la Corte Suprema tumbó ese articulado, ya volvemos otra vez al 70% de pantalla nacional, pero eso vuelve y demuestra que hay un desconocimiento real de nuestro trabajo. Entonces, ha sido muy golpeado, seguimos muy golpeados. Algo que me llamó la atención, tuve la oportunidad de estar en un debate hace poco, si no estoy mal, en la Cámara de Representantes, donde hablaban del sector del entretenimiento y nos metieron con restaurantes, hoteles, discotecas y bares. Eso reafirma lo que estoy diciendo. Uh -huh. No saben dónde meterlos, no saben qué somos. Eso es entretenimiento, eso es métalo con los bares y los Mm. restaurantes y realmente deberíamos estar en el sector cultural, eh, pero pues ha sido muy complicado. Estamos esperando pues que nos funcione, por ejemplo, Salva la Sala, Abraza la Sala, que es nuestra próxima campaña. Y pues estamos a punta de emprendimientos individuales desde el ACA, la sociedad de gestión con la ley Fannie Mickey, ha ayudado con unos dineros a actores que han pedido ayudas. Nosotros ya organizamos recoger mercados, bueno, una cantidad de cosas, pero sí nos sentimos muy apartados de las decisiones del gobierno y decretos como el 516 pues nos cayó como un baldado de agua fría. Para poner en contexto, pues a todos los que estamos entrando a este mundo también de los medios de comunicación, un actor
tiene un contrato fijo, un actor, no sé, cómo son sus condiciones laborales, porque mucha gente dice, bueno, aparece en la pantalla y qué mundo de felicidad, pero realmente cómo es. Bueno, nosotros hemos perdido una cantidad de derechos. Nosotros nos hicieron un golpe devastador en el gobierno de Gaviria. Nosotros teníamos regalías en aquel entonces. Las regalías no es otra cosa y eso está en una recomendación de la ONU, por nuestro trabajo, por nuestra profesión tan intermitente como muchas otras, pero tan diferencial también. Las regalías no es otra cosa que los derechos que tenemos de nuestra imagen, de nuestra interpretación, y es un dinero que se recoge por ventas que se hacen después de nuestro producto. Uno le pagan nosotros teníamos contratos laborales normales, después de eso nos volvimos prestadores de servicios, eso implica todo lo que es un prestador de servicio. Si no tienes plata para tu salud y no puedes pagar tu salud, pues no te van a pagar, tienes que estar al día tú con tus pensiones, tienes que estar al día con todo. Y se ha demostrado que nuestra profesión aparte, sobre todo en televisión, bueno, en todos lados, tiene unos riesgos laborales que hasta ahora, hasta hace unos años, muchas programadoras han empezado a entender que nosotros tenemos que estar en ARLs, que tenemos que tener una cantidad de condiciones a la hora de trabajar, porque nuestras condiciones en televisión, nosotros grabamos en exteriores todo el tiempo. Una cosa es un estudio donde hay unos camerinos, hay unas condiciones, hay un restaurante. En exteriores es todo un poco más complicado. Entonces, nosotros somos prestadores de servicios y eso ha sido un golpe durísimo pues para nosotros. Tenemos muchas historias de actores que no han podido empezar a trabajar en series porque no tienen dinero para pagar la salud pasada, porque duraron 4, 5, 6 meses sin trabajo, entonces no pueden pagar esa salud. Ujú. Y cuando les sale, pues es una salud atrasada que te la cobran, entonces toca pedirnos préstamos, una locura. Y esa es la realidad de los actores en Colombia. Y un poco el imaginario, lo que la gente ve es como muchas alfombras rojas y muchos influencers y mucho dinero, pero realmente el 0.5% de los actores de televisión ganan muy buenos sueldos, pero igual eso no significa que no tengan derecho a, a una cantidad de, valga la redundancia, derechos que se deben tener. Este 0.5% ganarán muy buen dinero, pero también sufren la misma forma de trabajar en el sentido de que tú trabajas 6 meses y paras un año. Yo, por ejemplo, lo último que hice fue en diciembre, eh, pensando que en febrero, marzo, más o menos iba a empezar nuevamente a trabajar bien el COVID, pero como yo hay 90% de los actores, hay muchos que nos llaman y tenemos datos de actores que llevan año y medio parados y no existen las ayudas. Hay que ser claro también, el IDU sacó hace 15 días unas ayudas a actores de la tercera edad que le salvó muchísimos actores de verdad, pero estas ayudas también son muy complicadas porque eso es una cantidad de requisitos. Estamos hablando de actores de 70 años que tenían que llenar unos formularios gigantes y demostrar que no tenían EPS y demostrar que no tenían pensión y demostrar que no trabajaban hace muchos años. Pero afortunadamente esa ayuda llegó en este mes y muchos actores de la tercera edad tienen para este mes y el otro estar tranquilos con sus mercados. Pero el tema fundamental es que son pañitos de agua tibia. Ujú. En vez de tener una legislatura real con los derechos de los actores. A nosotros alcanzamos a radicar en enero la ley del actor, que por fin se Ujú. firmó. Básicamente esa ley lo que dice es que nosotros somos trabajadores y por ende debemos ser tratados como trabajadores. Y pues no se ha podido implementar evidentemente por el COVID. Pero ahora viene una gran lucha que es, cuando pase todo esto, conseguir los dineros del Estado para empezar a implementar el articulado de la ley del actor. Hablaba hace poco del decreto 516 que Ujú. bajaba la cuota. ¿Esto qué implica para los actores? O sea, de un 70 a un 20%. Ya derogó, pero digamos en el ejercicio que de este mes, ¿eso qué significó para ustedes? Bueno, hay que hacer una aclaración. Esto es una pelea que tiene muchos años, esto no es de ahora. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con el gobierno de Obama, cuando vino a Cartagena, se firmó un TLC.
En ese TLC había un punto sobre televisión y los estadounidenses o los gringos pues pedían 50% de pantalla nacional y 50% de pantalla gringa. Gracias al senador Robledo, gracias a Marcela Gallego, gracias a unos emprendimientos individuales que ni siquiera el ACA estaba formado, se logró no firmar eso y se ha mantenido la pantalla en 80, 70. Donde más duro nos han dado son los fines de semana. Yo no sé si ustedes se acuerdan que antes los fines de semana había programas infantiles nacionales por la mañana, por las tardes, entre semana la novela del mediodía, la novela de la tarde. Esos espacios los hemos ido perdiendo. Y ahora estamos con un 70-30. Eso significa que en el prime, en la hora prime que empieza desde las 6 de la tarde hasta las 10:30 de la noche, más o menos 11 de la noche, tiene que ser el 70%, o sea, ese 70% tiene que tener producción colombiana. Equipo técnico, talento, escritores, absolutamente todo tiene que ser colombiano. Al bajar la cuota, como la quería este decreto, que la bajó al 20%, significa que ya no producirían absolutamente nada, porque el 20% lo cubre ya el noticiero, y el noticiero entra como talento nacional. Y entonces pasa lo que hace el Canal 1. De hecho, esta es una opinión mía, yo creo que ese decreto estaba realmente para ellos, que fueron, les estaban pagando algún favor, ya sabremos cuál. A ellos les conviene mucho, pues porque ellos no producen, ellos tienen un reality o tienen un programa de noticias de farándula y Sí. tienen un reality de concursos y con eso cumplen una cuota, pero no producen. El fin de semana es puro producto internacional, entre semana meten series, novelas, todo internacional. Entonces, lo que podía pasar si ese decreto se quedaba ahí es que RCN y Caracol, afortunadamente, ellos no lo necesitan, no necesitaban hacerlo y de hecho nos hicieron saber que no iba a pasar. Okay. Podían quedarse con noticieros, empezar a repetir muchas novelas que lo están haciendo ahora, pues porque se quedaron sin material, o empezar a poner programación internacional, que es mucho más barato para ellos. Eso se llama comprar las latas. Entonces compran una serie CSI, qué sé yo, y la meten a las 8 de la noche. Pautan lo mismo, ganan el mismo dinero, pero pues... Entonces, ¿qué es lo que no, por cómo se defiende ese 70% y que queremos que sea más? Con las leyes, con la Constitución, por el derecho al trabajo, el derecho a la cultura, esos decretos, el 75 creo que es, las leyes, y el 79, no lo tengo claro ahorita, realmente lo que dice es eso, es que más allá, el patrimonio cultural que ha generado la televisión es muy grande. Es una identidad. La televisión en todos los países del mundo es identidad y Colombia no puede ser la excepción, por eso no se ha firmado el 50 y 50, por eso estaba el 70-30 y por eso la Corte Constitucional dijo, esto no tiene cabeza ni cola, no entendemos qué tiene que ver bajar la producción nacional con que la gente se infecte de COVID si ya están parados y ya no se puede grabar. Y lo que está haciendo Caracol y RCN es poner sus novelas, han inventado series web, están repitiendo, van a estrenar unas que tenían guardadas. Entonces, es muy importante que la gente sepa que no solo son los actores. Como le decía al principio, cada producción, por ejemplo, la última que estuve, se graba 2 unidades, o sea, cada unidad tiene un director y se distribuyen en la ciudad a grabar diferentes cosas y cada unidad trabaja con 90 personas. Transporte, alimentación, equipo técnico, los chicos que colaboran con los extras, conductores, bueno, esto es una cantidad de gente más los actores. Donde llegue a pasar esa calamidad que realmente quieren algún día, pero pues esperamos no pase, de hacerlo 50-50 o bajarlo más, mucha gente es la que va a quedar desempleada. ¿Cuánta gente estudia cine? ¿Cuánta gente sale de las de actuación? ¿Cuánta gente estudia una cantidad de cosas que tienen que ver con el cine y la televisión? Entonces es un peligro realmente que llegue a pasar eso. Pero bueno, afortunadamente el Estado, la Corte Suprema supo parar eso en su momento. De la asociación, cuéntenos un poco cómo es la asociación, de cuánta gente está asociada en este momento. Eh, ACA se forma hace 6 años exactamente y pasó precisamente por lo que está pasando ahora. Hace 6 años RCN decidió colocar en el Prime una novela brasilera que se llamaba mm, Tia, sí,
Vía Flaminia, no sé, la verdad me acuerdo algo así, vía. Y eso fue un golpe y una alerta muy grande para nosotros, pues porque ya habíamos perdido el mediodía, ya habíamos perdido la novela de la tarde, ya habíamos perdido las comedias de los sábados, los domingos, ya habíamos perdido una cantidad de espacios y esto ya era el acabose. Entonces, apenas nos enteramos de eso, nos reunimos 20 actores y mandamos una cantidad de mails y en menos de 15 días hicimos la primera reunión donde llegaron más de 2.000 personas al Teatro Nacional, 2.000 actores. Y abrimos y se fundó ACA y nuestra primera negociación fue que no pasara eso. Fue una negociación larguísima, esa novela creo que la terminaron sacando del aire por dos razones. Primero, por el grito en el cielo y segundo, porque afortunadamente la gente en Colombia en ese horario no consumía productos extranjeros, querían ver novelas colombianas. Y así arrancó, y así arrancamos. Esto ha ido variando. Ahorita somos 1.000 y pico, porque mucha gente no cumplía de todos los que fueron, muchos no cumplían los requisitos para estar en el sindicato. Y ahorita el fuerte más grande pues son los chicos que se están graduando de las universidades y estos institutos de actuación que están ahorita en el sindicato. De hecho, en la Junta ya hay varios egresados que están al frente, ya estamos empezando a hacer un cambio generacional también en la Junta, que es muy importante. La visión de nosotros creo que tiene que ser renovada por todos los chicos que vienen de las escuelas, que ven esta profesión de una manera diferente también, y el futuro creo que también lo ven muy diferente. Y básicamente eso es ACA, la Asociación Colombiana de Actores. Ha sido un emprendimiento muy interesante. Hemos sacado Ley del Actor, hemos hecho profesionalización para más de 35 actores. Muchos tenían sus cartones, pero lo que pasaba era que no, por leyes, ya las licenciaturas no significaban nada o las maestrías que habían hecho el Estado no las reconocía. Entonces logramos hacer la profesionalización con la Universidad de Antioquia para tener 35 maestros de actuación dentro del sindicato. Tenemos los primeros acuerdos en la historia con los canales de televisión, donde cuadramos, donde discutimos horarios, condiciones de trabajo, bueno, una cantidad de cosas que habían desaparecido desde el gobierno de Gaviria. Y hemos vuelto otra vez a retomar y sobre todo a poner en el tapete que esto es una profesión, que esto no es un hobby, que esto no es, venga, que esto lo hace cualquiera. Esto es un trabajo serio y entonces ese es el trabajo de ACA, reivindicar el trabajo del actor en Colombia. ¿Y qué opina usted entonces con todo lo que ha pasado sobre la economía naranja que tanto decía el gobierno? Bueno, pues eso evidentemente no se ha visto por ningún lado. Nosotros, cuando empezaron con eso hace muchos años, me acuerdo porque yo estaba presente, el senador Uribe, nosotros estábamos apenas impulsando la ley del actor, llevábamos como un año impulsándola, entonces teníamos que ir a hacer lobby, y el senador Uribe nos pidió que habláramos con el entonces senador Iván Duque para, para hablar porque él traía la ley naranja. Nosotros tratamos de agendar una reunión, nunca se pudo dar, le pedimos el favor que nos recibiera muchos actores y nos contara, nunca pasó. Después se volvió una cosa super light, después por ahí salió un comercial cuando él ya se lanzó a la presidencia, donde gente que no tenía nada que ver con el arte en Colombia, más allá de trabajar en televisión o salir en televisión, pero no era ningún representante de los movimientos culturales. Empezaron a hablar de las maravillas de la ley naranja, pero pues se volvió una falacia y evidentemente un decreto como el 516 va en contra de lo que te quieren vender de la ley naranja, de impulsar el talento, de generar más espacios. El 516 lo que hacía era quitar espacios y no desarrollar eso. Después empezaron, la ley naranja trae una cosa muy interesante de beneficios fiscales para generar espectáculos, pero la persona que genera espectáculos tiene que ser un gran empresario. No pueden ser pequeños empresarios porque piden un músculo financiero muy grande que una organización como ACA, una organización como el Teatro Libre, una organización como el mismo Teatro Nacional sin el Festival Iberoamericano no logra. Entonces, pues se volverían monopolios los que hacen los conciertos, los que tienen todo ese músculo, sí recibirían eso. Entonces empezamos a ver que estábamos otra vez los actores en la última línea
en la ley naranja. Un poco lo que pasó con la ley de cine, o ha pasado con la ley de cine con los actores. La ley de cine habla de ayuda a los directores, escritores, equipo técnico, producción. Nunca se nombra a los actores, nunca. Siempre nos tenían apartados, nunca estábamos en esas reuniones. Entonces también era una cuestión de nosotros. Esto no quiero decir que la culpa era simplemente, la culpa era de nosotros por no estar ahí, por no estar presentes, por no pedir alzar nuestra voz. Y entonces, pues, todas estas cosas han llevado a volver a lo que le decía al principio, un desconocimiento del Estado acerca de nuestro trabajo, qué somos, qué hacemos, para qué servimos, la razón de ser de nosotros. El Estado todavía no tiene, y no quiero decir este gobierno, estoy hablando del Estado en general, porque esto viene pues de hace muchos años, no tiene claro quiénes son sus artistas y para qué sirven. Y un Estado cree que dando unos dineros durante su gobierno es como, bueno, demos este dinerito y que bailen champeta y que los actores hagan un festivalito y le damos una medalla a 3 cantores folclóricos y ya. No, no hay políticas reales desde el punto de vista para los actores en Colombia. Y ha sido muy difícil hacer una asociación porque cuando la gente habla de asociaciones, habla de sindicatos y sindicatos tienen una visión muy errónea de lo que es. ¿Ha sido difícil para ustedes? Claro, al principio fue muy complicado precisamente por eso. En Colombia los sindicatos siempre han sido satanizados como gente de izquierda y de hecho en el sindicato no hay gente de izquierda. Hasta el momento no conozco a nadie que diga soy militante de la izquierda. Entonces, existieron 2 intentos antes, uno que se llamó, que todavía existe, el SICA, Circo Colombiano de Artistas, que fue el que perdió la gran batalla en la época de Gaviria, que fue durísimo todo lo que perdimos ahí. Y después vino Acto, que también fue un sindicato que trató de funcionar, empezó a funcionar muy bien, pero a toda su directiva los vetaron de la televisión, que eran actores de primera línea, Armando Gutiérrez, Carlos Muñoz, Sí. a todos ellos los vetaron durante mucho tiempo, ese sindicato acabó y cuando nosotros arrancamos, esa discusión la tuvimos y dijimos, pues démonos la batalla. Me parece que estamos en un momento coyuntural muy importante, tenemos algo que nos ha ayudado muchísimo, que son las redes. Gracias a las redes somos más visibles. Acto evidentemente no era visible, pues porque si no se hablaba en RCN, en Caracol o en otros noticieros, pues la gente, de hecho la gente no sabe que existió Acto. Mucha gente no sabe que ese sindicato existió. Entonces nos lanzamos y ha pasado todo lo contrario. Nosotros estamos muy, muy contentos y muy satisfechos. Los 2 canales más importantes nos recibieron con los brazos abiertos. Las negociaciones fueron muy amables. Nunca tuvimos un pero que nos trataran, no, todo lo contrario. Las negociaciones fueron muy serias, sensatas. Los mismos canales entendieron que se necesitaba un sindicato de actores, que esta transición se iba a demorar porque pues venían produciendo de cierta forma y con el sindicato se pedían otras cosas. Y se ha ido adaptando muy bien. Tuvimos realmente de pronto líos con la ley del actor, con gente del gremio que no entendía realmente. Entonces la gente del cine, por ejemplo, entendió mal varios puntos de esa ley y ellos decían que nosotros veníamos a acabar con la creatividad de ellos porque nosotros hablábamos de un banco de actores. De hecho, se va a hacer un censo en la ley que se firmó. Se le pide al Estado que haga un censo de cuántos actores hay desde La Guajira hasta el Amazonas, porque no se sabe. Entonces la gente del cine decía que nosotros llegábamos como inquisidores a decirles quién era actor y quién no. Y se opusieron muchísimo, nos hicieron muchos lobbies. Uno que otro senador nos dijo cosas desobligantes como que nosotros, ¿para qué queríamos una ley si nosotros no hacíamos nada? Realmente los que hacían eran los libretistas, los directores, que a nosotros nos daban un libreto, nos vestían y que nosotros teníamos que hablar. Entonces explicamos creadores que somos intérpretes. Esto fue toda una movida muy interesante. Y entonces pasamos de mucha incertidumbre a que no, pues a mí nunca me han vetado, afortunadamente yo he seguido trabajando, no para Colombia, pero los productos que hago se terminan viendo acá, que es importante. Ernesto, Julio, Diana siguen trabajando. Y lo que le digo, hemos sido muy bien recibidos por todos los productores. Pero sí,
Lo que sí era muy complicado es que los actores de mi generación y más grandes, de la generación de mi papá, por ejemplo, no se acercan ni se acercaron durante mucho tiempo. Y yo los entiendo porque son generaciones que aprendieron con el codo a salir adelante y lo que yo he conseguido lo he conseguido solo y las condiciones que yo he conseguido las he conseguido solo y he comido mucha. Entonces yo los entiendo en ese sentido, que de pronto aparezca un grupo de actores y digan, vea, unidos nos va mejor, ¿por qué si a mí me va bien? Ha cambiado, ha sido maravilloso que muchos actores que admiro y respeto se han acercado en el último año, sobre todo, al sindicato. Y lo más importante es que los chicos nuevos que salen de las universidades entienden que es importante estar asociados y sobre todo que ya tienen un piso. Los actores en Colombia, pues cuando se graduaban era la de Dios. A ver qué Que le no hay pagaban, a ver industria, qué ¿no? les O sea, salía. es muy pequeña. Sí, y aparte muy pequeña. Y acá lo que ha demostrado es que hay que crecer en el teatro, hay que generar industria real, teatral, cultural, y sobre todo eso, que los chicos que se gradúan entiendan la importancia que tienen como actores en la historia cultural y en la memoria de este país. Porque la gente se queda con, no, es que los que salen, sí, es que en televisión salimos el 0,5% de los actores de Colombia. El resto están haciendo teatro, el resto están haciendo historias, están contando. Cuando yo hago teatro tengo la oportunidad también de empezar a contar historias maravillosas. Y esa es nuestra labor. La industria que más se ve es la televisión y afortunadamente existe en Colombia y está creciendo y va a crecer mucho más, evidentemente. Pero sí estamos trabajando también desde el ACA para que el teatro se vuelva un producto indispensable. Cuando hicieron, hace poco nos invitaron a una reunión en la Cámara Quinta, no me acuerdo, no sé si ya les conté esa historia, que nos metían con Sí. restaurantes. Fabio Rubiano dijo algo divino y dijo, yo les agradezco que nos tengan acá porque gracias a nosotros, a ustedes también les va bien. Y todo el mundo se quedó mirando así, dice, sí, claro, la gente va a teatro y después va a comer, se va a sus restaurantes, o se va a bailar, o se va a un hotel. No sabemos qué les genere la obra de teatro. Sí. Y sí, es una conectividad que la gente tiene que empezar a entender, sobre todo desde que entiendan la importancia del trabajo. Aquí nosotros tampoco estamos diciendo nosotros somos, no, pero sí somos indispensables, como lo son en muchos países. En Argentina hay un sindicato que tiene 100 años, lo cumplió este año. 100 años el sindicato de actores argentinos, 65 tiene el de México. Nosotros tenemos 6 y hemos logrado en 6 años unas cosas que los mismos argentinos nos mandan mails felicitándonos como, miren, esa ley que ustedes consiguieron a nosotros nos costó 40 años. Mm. Ustedes lo hicieron en 3. ¿Eso qué demuestra? El atraso que hay en las instituciones y los mismos legisladores han dicho, sí, estamos muy atrasados, tenemos que dar pasos agigantados porque nos va a coger, nos coge México, nos coge Argentina con sus producciones y chao. Y si no hay una base fuerte, pues la industria se empieza a ir para otros lados. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué viene para la asociación y para los actores después del COVID? Viene mucho trabajo, toca reactivar las salas, sobre todo eso es lo más importante, reactivar las más de 500 salas de teatro en Colombia. Eh, Más allá de campañas, es realmente cómo ACA va a llevar protocolos y vamos a ser unos garantes para que la gente esté tranquila a la hora de ir a una sala de teatro después del COVID. Obviamente van a existir muchos miedos y pues, o sea, no me meto a Transmilenio porque me voy a ir a meter a una sala de teatro con 200 personas. Esto tiene que empezar a cambiar. Sabemos que va a cambiar la forma también de ver de teatro. Sé que muchos teatros van a empezar a quitar sillas para evitar estar tan cerca los unos de los otros. Viene una reactivación durísima y en la televisión, Caracol y RCN tienen 4 o 5 proyectos listos para empezar a trabajar y ACA tiene que ser garante también para sus actores porque increíblemente los protocolos de bioseguridad, volvemos al tema, están casi para todos, para maquillaje, pero para los actores no. Y somos los que estamos más desprotegidos, porque pues en el set nos tenemos que quitar las mascarillas, nos tenemos que quitar los guantes, tenemos que usar un vestuario que no es nuestro. Entonces viene mucho trabajo y
y mucho compromiso de sacar esto adelante. Y lo que más nos interesa desde acá es dejar estos protocolos listos para que no nos vuelvan a agarrar, como decía mi abuelo, con los pantalones abajo. No sabemos qué pasa el otro año, no sabemos si en diciembre vuelva otro brote. Ya teniendo los protocolos, se le puede decir a un estado, mil, hay un nuevo brote, pero podemos trabajar con seguridad. Por favor, no pare las producciones, porque de esto viven muchas personas. Entonces vamos a ver, trabajo es lo que hay, no hemos parado estos 3 meses, nos reunimos casi todos los días para hablar de, no problemas, sino situaciones que queremos sacar adelante. No hemos estado atrasados, creo que Uruguay ya lleva un mes Claro, México ya haciendo arrancó. Uruguay. México ya arrancó. Claro, el tema aquí es que los protocolos de allá son privados y las industrias sí son mucho más grandes que acá. La industria mexicana, pues, bueno, ustedes se podrán imaginar, eso es un monstruo Ujú. gigante. Allá ya están construyendo foros, allá están haciendo una cosa muy interesante que cuesta mucho dinero, que es todo en green screen, todo es en verde. Los actores se trabajan todo el tiempo ahí y en computador te pueden meter cualquier set. Ujú. Están terminando una serie que habían parado así y van a arrancar una nueva y va a ser un programa piloto para la televisión mexicana que si funciona y nadie sale contagiado, eh, esos protocolos quedan vigentes para cualquier nuevo caso de infección que según los expertos del mundo podría volver a pasar o en diciembre o en enero nuevamente. Entonces la idea es que si ya se tienen esos protocolos, se tienen esos estudios, pueden seguir trabajando porque el entretenimiento es el que más se ha visto afectado, pero es el que más se consume. Ujú. Netflix no ha podido estrenar absolutamente nada, sus series están todas estancadas, HBO, bueno, todos están parados, los estudios de Hollywood están editando todas sus películas que querían estrenar en cines, las quieren estrenar en sus plataformas, pues porque la gente está pidiendo entretenimiento. Y obviamente va a pasar o está pasando en Colombia. Aquí los dos canales están pegados al techo porque quieren producir. O sea, eso es una gran noticia para nosotros. Ujú. Novelas que pararon las están esperando, ya tienen los libretos hasta el final, ya tienen a sus actores, los están pagando la mitad del sueldo, pero les están pagando. O sea, sí hay un interés. Entonces, hijo de madre, lo que se viene es complicado, pero está interesante. Nos tocó una parte muy importante de la historia en el mundo, de, a mí no me gusta usar la palabra reinventarnos porque los actores vivimos de eso. Nosotros nos Ujú. reinventamos cada vez que nos traen un personaje o cada vez que hacemos una obra de teatro nueva. Pero sí es adaptarnos a lo que se viene, a la forma de trabajar en un set, a la forma de hacer teatro. Yo estoy muy interesado en ver cómo se viene toda esta movida en el mundo y en Colombia y en todos lados. Y creo que pues estamos siendo parte de una historia muy dolorosa socialmente, pero muy interesante en todos nuestros trabajos, cómo se están amoldando a esta pandemia que nos dio una gran bofetada. Bueno, don Julián, muchísimas gracias por No, por favor, recibirnos. un placer. Le regalo el don. Me hace sentir más viejo. No, si somos casi iguales, pero es que Yo es creo. un don con cariño. Muchas gracias, hermano. No, muy amable, muchas gracias por habernos regalado estos minuticos. Un placer. Pues como le decía, es un trabajo para la universidad, pero sí estamos muy interesados en lo que está pasando en la industria porque nosotros hacemos parte de la industria y Claro, este tipo de espacios deben servir para que el mundo, o sea, nosotros sepamos cómo están pasando las cosas. Eh, claro. Y si Solo la para gente... aclarar, los actores que pararon, o sea, las producciones que pararon, les están pagando todavía, o sea, esos A, contratos. a la mayoría sí les están pagando la mitad del sueldo. Eh, los que tenían contratos mensuales, los que tenían contratos por capítulos, no, creo que no llegan, que ese es un problema de la informalidad y de esos contratos que todavía no se han solucionado. Eh, pero está pasando en todos lados. En México tenían unas exclusividades en las grandes cadenas y no las pueden, o sea, no las pueden seguir y a muchos los despidieron.
y ha sido un tema social muy, muy complicado, sobre todo el tiempo o sea, ahorita estamos hablando de 3 meses ya, pero muchos actores llevan más de un año sin recibir ninguna clase de sueldo y pues algunos tienen unos ahorros que los hacen rendir y otros que viven al día. Pues todos tenemos obligaciones, los que tienen hijos, qué sé yo. Pero Caracol y RCN tienen a sus actores, a muchos, por la mitad de su sueldo, esperando para poder retomar. Se habla de octubre ahora. Vamos a ver qué pasa. Pues yo creo que no. Yo creo Sí, que ¿no? no. Yo creo que este No, año y después de lo del IVA, no, ahí no, sí no. ya pague y vámonos porque ya ahí ya no entendemos nada. Pero pues bueno, RCN, por ejemplo, está haciendo una serie web con una novela que tenían al aire. Todo ese elenco está tranquilo, entre comillas, todavía. Ese proyecto ya les mandaron capítulos y saben que lo quieren terminar, pues porque es un proyecto que les está yendo muy bien. Caracol tiene unos programas, unas series que tienen que hacer con una productora extranjera, también están esperando para poder empezar. Y todo el mundo se está moviendo. Fox también se está moviendo muchísimo, está mirando cómo hacen. Los noticieros no han parado, ya tienen protocolos de bioseguridad con sus periodistas. Entonces, pues sí, sí, sí ha tomado tiempo. Aquí en Colombia nos demoramos un poco más, precisamente por este tema de no tener una industria más fuerte, más concreta, pero ahí vamos y entidades como ACA, entidades como la Sociedad de Gestión, los canales, creo que van a lograr que esto se empiece a mover más rápido y empiece a funcionar.